sabéis, en la nevera de ahí tenéis cerveza, Coca-Cola, agua, lo que queráis. Si todavía no tenéis una, aprovechad ahora y id a buscarlo. ¿Vale? Empezaré presentándome. Soy Carlos Amigó. Actualmente estoy trabajando aquí en Social Point, que han tenido la gentileza de darnos cervezas. Vale. Anteriormente he trabajado en Nokia y en Softonic y llevo usando Puppet desde 2009, gracias a Matías, que está aquí. Y estoy trabajando con Docker más o menos desde 2014. Realmente esto no quiere decir mucho porque Docker realmente tampoco lleva tanto tiempo en el mercado, que digamos. Vale, entonces, no sé de aquí quién trabaja con Docker. ¿Podéis levantar la mano? ¿Quién de vosotros ha trabajado o ha jugado un poco con Docker? ¿Sabe un poco lo que es? Vale, me imaginaba. Haré una pequeña introducción, no será muy exhaustiva porque en realidad esto es una charla sobre Puppet, no sobre Docker, pero así tenemos un poco de idea de qué va. Vale, podemos decir que Docker, es una virtualización a nivel de sistema operativo. Es una virtualización mucho más ligera. En realidad no estamos virtualizando una máquina entera, sino que estamos aislando una serie de procesos que corren siempre sobre el mismo kernel. ¿Vale? Este gráfico de aquí es el típico gráfico que sale en todas las explicaciones así básicas de lo que es Docker, ¿no? La diferencia principalmente es que en lugar de correr sobre un sistema operativo entero, corre directamente sobre el sistema operativo del host padre, que llamaríamos. No deja de ser un contenedor. ¿De acuerdo? Docker también puede considerarse como un modelo de distribución de software, porque en realidad un contenedor puedes instalarlo directamente desde lo que ellos llaman Docker Hub de una forma muy sencilla. Por ejemplo, si en una máquina quisiéramos utilizar Redis, es tan sencillo como ejecutar estos dos comandos. Docker Pull se encargaría de bajarse la imagen de Redis que está pública, digamos, y con el Docker Run lo ejecutaríamos en nuestra máquina sin preocuparnos de las dependencias que esto pudiera necesitar. ¿Vale? En tercer lugar, Docker es un sistema de aislado de procesos, por decirlo de alguna forma. Cada proceso correrá dentro de su contenedor y cargará las librerías que hay en el contenedor en el que está corriendo. El dibujo de este barco es una de las metáforas que se utiliza más seguramente para explicar cómo funciona Docker, y es que antiguamente cuando se querían transportar mercancías se cargaban todas en un barco, digamos, mezcladas y tal, y se transportaban. Entonces eso a nivel organizativo era pues, un follón, como podéis imaginar, hasta que se inventó pues, lo que es un contenedor, ¿no? Un contenedor básico estándar con unas medidas estándar. Entonces la gente metía sus mercancías dentro de este contenedor y quien se encargaba de cargar el barco solo tenía que preocuparse de cargar estos contenedores. A nivel de comparación con Docker, pues lo que sería el barco sería pues, nuestra máquina, nuestra instancia, el host padre que llamaremos, y cada uno de estos contenedores pues, estará ejecutando una sola pieza de software, totalmente aislada del resto. De esta forma podemos ejecutar software sin tener en cuenta qué dependencias puede tener, porque esta pieza de software solo verá lo que hay dentro de su contenedor. ¿Vale? Una de las premisas de Docker es esta, ¿no? Que tú construyes tu imagen de tu contenedor una sola vez y teóricamente esta imagen va a correr en cualquier lado. Como he dicho, o sea, este software que está corriendo en este contenedor solo verá, no verá dónde está ejecutándose, no verá si está ejecutándose en una Red Hat, en una CentOS, en una Ubuntu o en una Gentoo. Simplemente verá dentro de su contenedor. Y también es interesante introducir el concepto de infraestructura inmutable, porque una vez has construido esta imagen, es una especie de ISO que no está pensada para que cambie, de forma que siempre será la misma. La imagen de un contenedor siempre será la misma. ¿Cómo construimos un contenedor? Un contenedor, Docker introduce el concepto del Dockerfile.
Ahora está de moda llamar cosas, lo que sea file, ¿no? El Puppet file, el rake file, y en este caso pues se llama Dockerfile. En este Dockerfile es un lenguaje muy simple donde vamos línea a línea especificando las instrucciones que queremos ejecutar para construir la imagen de este contenedor. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería un Dockerfile muy simple para un contenedor que estuviera corriendo Apache. La primera línea lo que está diciendo es que se basa en una Debian, la subrelease sería la Jessie en este caso. La segunda línea lo que hace es ejecutar un comando, en este caso es un apt-get update e instala Apache de una sola tirada. La siguiente línea está informando a Docker que va a tener que abrir el puerto 80 para que Apache esté escuchando. Y la última línea está diciendo cómo arrancar el proceso que correrá dentro de este contenedor. A pesar de que dentro de esta imagen están todas las librerías, ficheros del sistema operativo, normalmente está bastante simplificado, pero contiene absolutamente todo, el contenedor en sí, una de las buenas prácticas que se recomiendan es que solo esté ejecutando un solo proceso. Y en este caso, como veis, estamos ejecutando solamente el proceso de Apache y poniéndolo en primer plano, ¿vale? O sea, prescindimos totalmente de sistemas de init, prescindimos de procesos que habitualmente se cargan en máquinas virtuales más complejas como el cron o cualquier otro proceso que pueda estar en segundo plano. En este caso, en este contenedor, única y exclusivamente estará corriendo el proceso de Apache y sus subprocesos. Vale. Este nuevo concepto, que se introdujo pues, hace relativamente poco, hizo plantear bastantes cambios, ¿no?, a la forma como estábamos acostumbrados a trabajar. Una de ellas es que mucha gente empezó a pensar que ya los sistemas de gestión de configuración ya no eran necesarios, porque al poner toda la aplicación totalmente contenida y pudiéndola distribuir de forma fácil, dejaba de tener sentido ejecutar Puppet, Chef, Ansible, cualquier sistema de gestión de configuración, porque toda la complejidad la pasabas al contenedor. Entonces, voy a plantear varias propuestas, varias opciones de cómo podemos integrar Puppet y Docker y cómo pueden trabajar conjuntamente. La primera propuesta sería si debemos ejecutar Puppet dentro de un contenedor. Si os acordáis del ejemplo que he puesto antes del contenedor de Apache, donde creábamos algo muy simple, ¿no?, que lo único que hacía era instalar el paquete de Apache y arrancarlo y dar acceso al puerto 80. Pues esta propuesta es: ¿deberíamos ejecutar Puppet para gestionar este Apache que está dentro de este contenedor? No. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, un contenedor es inmutable. Lo más parecido sería una ISO o una imagen de Amazon. No debe cambiar. Este contenedor que hemos creado anteriormente tiene cargado el Apache desde un paquete de Debian y no cambiará nunca. En realidad, la configuración va a ser la que va a tener. Si quieres cambiar la configuración de este contenedor, tienes dos opciones: o crear un contenedor nuevo o cargar la configuración de un fichero externo. La segunda razón es que los contenedores, por definición, deberían ser lo más simple posibles. Instalar Puppet dentro de un contenedor para gestionar este contenedor añadiría una serie de complejidad que a priori no es necesaria. Y luego, una de las buenas prácticas que se recomienda al trabajar con contenedores es que solo haya un proceso por contenedor. Por lo tanto, como he dicho antes, procesos como cron y Puppet dejan de ser relevantes. La segunda propuesta: ¿se debe usar Puppet para construir contenedores? Lo que he enseñado antes, el Dockerfile, para construir, en ese caso, un contenedor que tuviera Apache. Pues depende. ¿Por qué no? Otra vez, por simplicidad. ¿Por qué necesitamos instalar Puppet dentro de un contenedor si lo único que necesitamos es ejecutar Apache? No tiene mucho sentido. Realmente es mucho más simple instalar el paquete de Apache, arrancarlo y listos. Y la segunda razón, por el tamaño del contenedor.
Como he comentado antes, de forma bastante rápida, una de las ventajas de Docker es la distribución. Entonces, tenéis que pensar que lo que tú te bajas es, simplificamos un poco, pero lo que te bajas realmente es toda la imagen entera. Entonces te bajas todo el sistema operativo con todo lo que hay instalado. Si tú instalas Puppet con todas las dependencias, la imagen va a aumentar bastante de tamaño. Y esto, a la larga, puede ser un problema. Pero hay otras razones que podrían justificar el uso de Puppet para crear un contenedor dentro del Dockerfile. Una sería para reaprovechar todo el código de Puppet que puedas tener escrito. Es decir, has estado trabajando con Puppet durante mucho tiempo, tienes una serie de manifests ya creados que te facilitan la instalación de un Apache con la configuración que tú necesitas. Pues ¿por qué no? ¿Por qué volver a reescribirlo? Puedes utilizar esos manifests para crear ese contenedor en concreto. Luego, el segundo caso sería configuraciones un poco más complejas. El caso que os he enseñado era un Apache muy simple, pero puedes necesitar, no sé, por decir algo, un contenedor con un Nagios, que, bueno, la cantidad de ficheros de configuración suele crecer exponencialmente. Entonces, con Puppet seguramente te facilitaría bastante el trabajo. Y la tercera razón sería por portabilidad. El ejemplo que os he puesto antes del Dockerfile era exclusivo de Debian. El apt-get y la forma como se arrancaría el proceso de Apache es exclusivo de Debian. Si utilizásemos Puppet para generar este contenedor, cambiar la imagen, o sea, lo único que tendríamos que hacer, evidentemente el módulo tendría que estar preparado, pero si cambiásemos la imagen base, Puppet en teoría sería capaz de instalar Apache tanto en una Debian como en una Red Hat, como en una Gentoo, etc. ¿Cómo lo haríamos esto? Pues en primer paso he separado lo que sería la creación de una imagen base donde instalaríamos Puppet y todas las dependencias que necesitaría. En este caso me he basado en una Debian y lo único que hacemos es instalar con paquetes Git y Ruby, ¿vale? Luego seteamos en variables de entorno las variables que necesitamos por si quisiéramos cambiarlas de forma más fácil y instalamos, pues, en primer lugar Factor, Puppet, creamos el directorio, copiamos un fichero de configuración muy básico de Puppet y luego instalamos el RDK. Esta imagen la he puesto por si a alguien le interesara jugar con ella un poco, la he puesto en el Docker Hub. ¿Vale? Y este sería el mismo ejemplo de antes, pero utilizando Puppet en lugar de ficheros, o sea, los comandos ejecutados directamente. La única diferencia es que tendríamos que cargar el Puppet file anteriormente, que en el Puppet file tendríamos que cargar los módulos necesarios, que serían el Apache, el standard lib y el concat, que son los que necesita el módulo de Apache de Puppet Labs, y ejecutaríamos el RDK para cargar estos módulos y luego, tan simple como un Puppet apply include Apache. Evidentemente, si necesitáramos una configuración más compleja de Apache, podríamos crear manifests y utilizar el Puppet apply contra esos manifests. La tercera casuística, utilizar Puppet para gestionar Docker. Docker en realidad lo único que hace es arrancar contenedores, linkarlos entre ellos, linkar con el file system, necesita una serie de configuración para poder funcionar correctamente. ¿Debemos usar Puppet para gestionar Docker? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo? Hay un módulo bastante bueno, no es de Puppet Labs, pero Puppet Labs lo soporta, que facilita mucho el trabajo, realmente. O sea, no hay que reescribir, no hay que creárselo desde cero. Es tan simple, para instalar Docker en una máquina, sea el sistema operativo que sea, es tan fácil como include Docker. Eso se encargará ya de bajarse el paquete, de donde sea necesario, etc. Dependiendo del sistema operativo, va a cargar una serie de módulos. Por ejemplo, en el caso de Ubuntu, va a cargar el módulo de AUFS, que es el que utiliza por defecto en esta distribución. En el caso de Red Hat o CentOS, utiliza DevSmapper, así que no necesita ningún tipo de módulo externo para el kernel.
El caso anterior era el caso simple de cómo instalar Docker con la configuración por defecto. Ese es un caso un poco más complejo para ver cómo podemos configurar algunos de sus parámetros. ¿Vale? No voy a entrar en mucho detalle, solo para que veáis que el módulo puedes usarlo de una forma más sencilla o con más complejidad. ¿Cómo lanzar contenedores? Pues muy simple. Docker run. Ups, aquí hay un pequeño fallo. No, Docker run, está bien. Vale, en este caso lo que haría sería lanzar un contenedor con BusyBox, que lo único que haría sería pues, ir dando cada segundo un mensaje de Hello World. Sería así de simple. Como veis, realmente no estoy especificando ningún tipo de que se baje ninguna dependencia ni nada, porque todo irá contenido dentro del contenedor. En este caso, lo único que necesita, lo que hará el módulo será bajarse la imagen de BusyBox, que es una imagen muy simple, que ocupa muy poco espacio y tiene pues, una distribución con BusyBox muy sencilla, y ejecutará este comando dentro de este contenedor. Ese segundo caso es un caso un poco más complejo, en el que cargará una imagen de Redis, en concreto la versión 3, ¿vale? La arrancará con append only, que hará que escriba los datos a disco, abrirá este puerto en concreto, cargará este volumen para que persista los datos en el directorio docker host dir, bueno, eso es un ejemplo, pero en el directorio que nosotros le digamos del host padre, le asignará una memoria, un máximo memoria límite a ese contenedor, no a Redis directamente, sino al contenedor. Se encargará de reiniciar el servicio en caso de que sea necesario, y una serie más de parámetros que se le pasan directamente al comando de Docker que arrancará. Vale. ¿Alguien de aquí conoce Docker Compose o Fig? Vale. Ellos la conocen, ¿no? Haré también una introducción un poco rápida para la gente que no lo conozca mucho. Docker Compose lo que te permite es, en un fichero YAML, definir cómo ejecutar un contenedor concreto o varios, y la relación entre esos contenedores. ¿Vale? Eso salió primero como un proyecto externo a la gente de Docker. Docker le gustó la idea y lo acabaron comprando, le cambiaron el nombre. El nombre anterior era Fig, ahora es Docker Compose. A mi parecer un poco más largo y cómodo de utilizar. Pero realmente aporta bastante, porque hasta que salió este proyecto, arrancar contenedores tenías que hacerlo desde la línea de comandos, y a veces pues era un poco incómodo, ¿no? Entonces, de esta forma tú defines en un fichero cómo quieres arrancar este contenedor o contenedores, y Docker Compose se encargará de ejecutar los comandos por debajo de Docker que haga falta. En este ejemplo vemos que es un ejemplo muy sencillo, que lo único que está haciendo es cargar un Apache, un contenedor con Apache corriendo, que estará escuchando en el puerto 80, otro contenedor que le llamaremos DB, que está cargando un MySQL, y los linka, de forma que Apache tendrá acceso al puerto que esté expuesto del contenedor de MySQL, de forma que se puedan ver el uno con el otro. Al utilizar Docker Compose, el módulo de Docker oficial, el que os he presentado antes, no acepta los ficheros YAML. Tendrías que tú trasladar esta definición, que está ahora en un YAML, se tendría que convertir a código de Puppet, básicamente. Yo me preguntaba si era posible poderlo integrar. Entonces empecé a trabajar así como un poco de prueba de concepto en un módulo que es muy simple, que lo único que hace es cargar un fichero YAML que le pasaremos, y arrancará en realidad ejecutará los comandos por debajo de Docker Compose que necesita pues para arrancar. Porque una de las cosas que me planteaba, o sea, realmente la idea de Docker Compose me gustaba, el tener todo definido en un YAML, de forma que podías arrancarlo directamente, o si, por ejemplo, tú tienes tu entorno de test en tu máquina y tienes un entorno de producción, pues puedas utilizar exactamente el mismo fichero sin tener que duplicar el código, primero en un YAML y luego en Puppet. Poder utilizar exactamente el mismo. Y esa es la motivación que me hizo a hacer esta pequeña prueba, es un pequeño test para esto.
Y la verdad es que funciona relativamente bien. Es muy simple, no están probadas todas las casuísticas, pero bueno, os animo a que lo probéis y que bueno, comentéis o lo que veáis. Entonces, sería tan fácil como incluir Docker Compose, que lo único que hace es instalar el software en un virtual env de Python y luego pues cargar la aplicación, que la llamaremos Fuga, y directamente el fichero YAML. En realidad no se necesita mucha configuración extra, porque toda la definición de lo que tiene que arrancar Docker está ya definido en el YAML. Y bueno, básicamente esto es todo. Después de estar un poco jugando con Docker, Puppet, cómo podían trabajar juntos con ellos, yo personalmente he sacado una serie de conclusiones. La primera de ellas es que, a pesar de que los contenedores de Puppet son inmutables, el host que lo está ejecutando no lo es. O sea, realmente tú necesitas alguna forma de cómo definir estos contenedores, cómo se tienen que ejecutar, tienes que configurar Docker en el host. Yo creo que ahí es donde Puppet puede aportar más en este momento. Y por tanto la segunda conclusión es que, a pesar de que mucha gente se ve en internet, en bastantes blogs y tal, está como intentando matar todos los sistemas de gestión de configuración y reemplazándolos con Docker, mi conclusión es que, más que contraindicado, es complementario. O sea, yo no creo que una cosa deba subsistir sin otra. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta. ¿Docker Compose también funciona como workstation? ¿O yo he visto que el fuerte y todo, pero también puedes tener experiencias relevantes, instalar este servicio de nuevo se sale este container de nuevo porque este tiene dependencia para acceder y entonces descargaría una plataforma o no? Sí, pero en una sola máquina. En una sola máquina. Es una herramienta muy nueva, y hasta hace poco la gente de Docker no ha empezado a trabajar en cómo distribuir contenedores en varias máquinas. Entonces Docker Compose está pensado, de momento, en trabajar en una sola máquina. Y yo estoy convencido que ahora mismo van a empezar a trabajar para expandirlo a varias, pero solo trabaja en una. Entonces todos estos links entre contenedores son siempre dentro de la misma máquina. En realidad, las pruebas que yo he estado haciendo, Puppet lo gestiona, Puppet lo configura, crea el servicio de init, pero en realidad esto no tendrá ningún efecto al final. El servicio en realidad no arrancará, porque tú, cuando arrancas un contenedor, no arrancas el init. Lo que estás arrancando es un proceso en concreto. Por lo tanto, toda la configuración está dentro del contenedor, los switcheros de init o de lo que sea, del sistema de lo que sea, pero al arrancar el contenedor simplemente se ignorará. ¿Cómo se organiza esto para poder tener una cagada Apache y está cambiando rápido la producción? Corriendo en un contenedor, pues tendrías que crear una nueva imagen, subirla al repositorio que fuera, si fuera no privado o Docker Hub, y de la forma como tú hayas desplegado los contenedores a estas 200 máquinas, pues recogerla, o sea, actualizar la imagen y reiniciarla, evidentemente. Però en aquest cas no tindria sentit posar un paper per no haver d'arreglar totes les coses. Dentro del contenedor. Se va un poco de la filosofía de lo que es Docker realmente. O sea, Docker, la filosofía que tiene es un contenedor inmutable. O sea, realmente, si tú quieres correr un Puppet dentro de este contenedor, el contenedor no te está realmente ayudando tanto. Realmente, o sea, ¿por qué no ponerlo ya fuera del contenedor? ¿Me explico? O sea, realmente lo que aporta Docker no solo es el aislado, sino también es la distribución. O sea, la distribución de este contenedor es tú creas el contenedor que se ejecutará en todos lados, lo distribuyes y te lo vas a poder descargar de forma fácil. Entonces,
¿Se podría poner un Puppet que lo cambiase? Sí, pero imagínate que tienes, por decir algo, en una misma máquina o en varias máquinas, varios contenedores con Apache, varios contenedores con Redis, varios contenedores con MySQL. En todos esos contenedores tendrías que tener ejecutando un cliente de Puppet. Por lo tanto, tendrías igual en una máquina 3 Puppets corriendo para configurar 3 contenedores distintos. Es bastante poco óptimo, vale, creo. Pues, en canvi, la pregunta, o sigui, a mi no que ara no tindria més, i potser no és el lloc on plantejar aquesta pregunta, però no tindria més que tenir un Ansible que una connexió social i és molt més fàcil desplegar això. No entès. És a dir, si no posem una gent com Puppet corrent al contenidor, tindríem un Ansible que desplega un contenidor. Així no hem d'instal·lar una gent local. Sí, podrías perfectamente utilizar un masterless, sería exactamente lo mismo, pero Ansible al final lo que haría es lo mismo que haría Puppet en este caso, sería arrancar los contenedores. No configuraría dentro del contenedor, porque realmente no tendría acceso dentro del contenedor. ¿Me explico? O sea, Ansible en este caso, o Puppet, tanto si es como con masterless o con un servidor, con una arquitectura cliente-servidor, la propuesta era que lo único que haría sería arrancar estos contenedores. Realmente no configura dentro de esos contenedores. Puppet lo único que sabe es que tiene un contenedor que se llama Apache, que tiene que arrancarlo con una configuración concreta, nada más. Y en este caso, pues Ansible o Chef o lo que fuera haría exactamente lo mismo. Arrancaría un contenedor con una configuración concreta. Bueno, el módulo de Docker de Part4 es uno de los más utilizados realmente. Se usa porque si no, o sea, las otras alternativas, ¿cuáles serían? Imagínate que tú quieres orquestar, por decir algo, 100 máquinas y cada una de ellas tiene unas configuraciones de contenedores completamente distintas. Hay proyectos como CoreOS o Project Atomic de Red Hat que van un paso más allá, ¿no? Intentan, o sea, el concepto de sistema operativo lo reducen a la mínima expresión, no tienen absolutamente nada y lo único que te dan son herramientas de orquestación para lanzar contenedores. Es otro approach totalmente distinto, que te puede encajar con tu arquitectura o no. Yo creo que es un buen concepto, pero que no es válido para todos los casos. Sería otro approach. En este caso sí que sería mucho más rápido, porque ya incorporan herramientas pues para eso, para orquestar, para lanzar los contenedores o para cambiar las configuraciones de una forma muy rápida en toda la plataforma que tengas. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias a todos.